Profe. Bien, señoritas, ¿cómo me les va? Muy bien, profe. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 aquí pues desde la casa por ahora, pues acá trabajando juiciosos, esperándolos con Ok, profe. con muchas ganas de estar pues como en esta tarea tan interesante que es como la parte académica. Sí, señor. ¿Y cómo estás? Bien, profe. Hasta ahora aquí saliendo del trabajo. ¿Dónde estás ubicado, Erika? Buenas noches, profe. Buenas noches, Hola, compañeros. Elizabeth. Hola, Elizabeth. Buenas noches. Hola, Laura Camila. Laura Camila, no te veo sino el copete. Ah, ok, ahora sí, gracias. David, buenas noches. Ángela, Alejandra, buenas noches. Coloca la Buenas cámara. noches, profe. ¿Puedes, Alejandra? Hola, profe. Buenas noches. Hola. Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Puedes colocar la cámara, Alejandra? Lo mismo Daniel, Sebastián. Ah, bueno, Sebastián no. Elizabeth Prada, por favor. Profe, por ahora te debo la mía, que voy en bicicleta, entonces cuando llegue a la casa la pongo, ¿sí? Perfecto, Lidia, no hay problema. Bueno, sí, señor. Gracias. Profe, estoy saliendo de trabajar ahora. Ok, listo. Rojas, señor Rojas. Traigo, ¿listo? Lidia, ¿puedes apagar tu audio, por favor, Lidia? Carlos Moreno. Lo mismo tú, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Lidia, ¿puedes apagar tu audio? Voy, profe, voy. Gracias. Michelle, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Dónde estás, Michelle? Profe, hoy en el transporte. No, ok, listo. Tenemos claro lo que tenemos que tener para el lunes, ¿no? No lo olviden, por favor, que era algo que yo les había recomendado. Y también para el lunes, con base en el tema que vamos a trabajar ahorita, con base en el tema de hoy, pues vamos a, o les voy a dejar una actividad pues, para que la socialicemos allá el lunes, porque el lunes vamos a ver allá de manera presencial. Entonces, pues tenemos dos actividades, una con los implementos que les pedí que llevaran, el papel periódico, las tijeras que no sean de punta, cinta industrial de esa gruesa, marcadores, revistas, para el lunes. Y luego, en algún otro momento de la sesión del lunes, pues van a ustedes a trabajar algo que tiene que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, ya finalizando la clase de hoy, les voy a comentar. Bien, comencemos entonces. Buenas noches para todas y para todos. Esperemos que vaya llegando la gente. Por favor, las personas que vayan llegando se van conectando con la cámara, por favor, y mantienen apagado su audio, por favor. ¿Sí? Pero se van conectando con la cámara, son tan amables. Buenas noches, María del Pilar. La cámara, por favor, tuya. María. Janet, ¿me escuchas? Ah, ok, Janet, eres tú. Janet. Ah, ok, dale. Sí me escuchas, ¿no? Pero no tienes audio. ¿No tienes audio? Janet, ¿no tienes audio? Oh, okay. Bien. Vamos a comenzar entonces. Permítanme, voy a compartir nuestro tema de hoy.
Esto que yo les estoy mostrando ahorita nos ayuda un poco pues para esa parte de la empresa que ustedes están creando. Fíjense cómo cuando se habla de filosofía organizacional, pues estamos hablando de la misión y la visión. En este caso, del grupo Bimbo, que la misión es alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo. Por eso existe Bimbo. Y la visión, en nuestra visión de 2015 somos, ¿sí? Aquí ya, al parecer, ya la alcanzaron, porque están en el 2015, una empresa con marcas líderes y confiables para nuestros consumidores, una empresa innovadora que mira hacia el futuro, un lugar extraordinario para trabajar. Entonces, están relacionando un poco esa misión y esa visión tanto con el cliente interno como con el cliente externo. Entonces, me parece interesante. Otro ejemplo a tener claro es esta marca tan reconocida a nivel mundial, Adidas, ¿sí? Dice que la misión de ellos es fabricar, comercializar ropa deportiva a nivel nacional e internacional y ofrecerles a nuestros clientes productos de alta calidad para hacer cumplir con las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles mayor calidad y comodidad. Para eso existen, esa es la misión diaria de ellos. La visión dice, seguramente ya la cumplieron, nuestra visión es poder llegar a ser en el 2012, seguramente ya lo llegaron a ser, una empresa muy reconocida a nivel mundial por nuestra calidad y buen servicio que ofrecemos a nuestros clientes. McDonald's. Misión, servir con rapidez un menú limitado de comida caliente, apetitosa, en un restaurante limpio, agradable, por un buen precio. Fíjense cómo es lo que nos llama la atención, que nos ofrezcan una buena comida caliente, que el restaurante donde estamos sentados pues esté organizado, esté limpio. Es muy diferente que si yo entro a un sitio que está totalmente sucio, desaseado, desorganizado, pues ni siquiera vamos a preguntar nada, porque pues me sacan corriendo de allá, por el mismo desorden, claro está. Y la visión es dominar la industria global de servicios alimenticios a través de la satisfacción del cliente, ser reconocidos por los empleados, clientes, competidores, proveedores, inversionistas y público en general, promover la innovación y la creatividad, anticiparse a los cambios del mercado y a los posibles problemas que pueden generar. Entonces, ahí vemos nosotros toda esta filosofía. Los valores corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a su cultura organizacional, a las características competitivas que tienen ellos en el mercado, a las condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de intereses como clientes, proveedoras, juntas directivas y los empleados. Entonces, ahí están cerrando la empresa, cualquiera que sea, están cerrando dentro de sus valores corporativos todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional que los identifica. Entonces, aquí habla de unos ejemplos de valores corporativos, ¿sí? Compromiso, trabajo en equipo, integridad, excelencia, servicio. Entonces, digamos que Expreso, Viajes y Turismos, agencia de viajes Cafán, aquí entonces vemos nosotros que estos valores corporativos tienen que estar muy relacionados con la cultura organizacional y tienen que estar también asociados con cada uno de los integrantes, de sus colaboradores, porque eso es lo que los identifica. Y también en la filosofía organizacional pues están estos valores que se espera que cada uno de los trabajadores la interioricen, se hagan, se involucren en ella y haga parte de su cotidianidad. Entonces, estamos hablando de la responsabilidad, del respeto, de la solidaridad, de la calidez, esfuerzo, honestidad y disciplina. Al parecer, la filosofía organizacional, la cultura organizacional está muy de la mano de estos valores. Pero como todo lo puede soportar el papel,
los documentos, entonces pues se espera que esto que estamos diciendo no quede pues como perdido en el camino ni perdido en el aire. Entonces, para lograr eso, nosotros tenemos algo muy importante cuando hablamos de la columna vertebral. Y estamos haciendo referencia de un proceso interno a nivel de la organización que se debe tener de una manera muy clara. Ese proceso interno va a ayudar a la empresa a evolucionar, va a ayudar a hacer buenos procesos de selección. Con esto que yo les voy a mencionar ahorita, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener en nuestra gente, en nuestros colaboradores, personas con integridad, personas con responsabilidad, con pasión, con respeto, con colaboración, con curiosidad e innovación, necesitamos buscar a los mejores candidatos. Pero yo no puedo, ninguna empresa, bueno, podrían hacerlo, pero igual puede ser desastroso si lo hacen de esa manera desorganizada. Pero lo que quiero referirme es de que yo no podría hacer un buen proceso de selección si no tengo claro a quién voy a seleccionar, si no tengo claro cuáles son las funciones, las responsabilidades que involucran al posible trabajador. Entonces, con base en eso, cuando nosotros hablamos de los objetivos de la gestión de recursos humanos, es atraer a candidatos potencialmente cualificados, capaces de desarrollar o adquirir competencias necesarias que requiere la organización, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos del proceso de selección, nosotros no podemos hacer un proceso de selección con un reclutamiento de 3, 4 candidatos para evaluar, para aplicar pruebas. No me está dando la oportunidad de hacer una buena elección. Si yo estoy hablando de atraer, entonces estoy hablando de que, de acuerdo a lo que yo ofrezco, yo hago un proceso de reclutamiento, y ese proceso de reclutamiento llegan las hojas de vida, pero necesitamos que sea un buen número grande de hojas de vida para poder hacer el proceso de selección y para poder decidir si esa persona es elegida o si esta persona es elegida con reserva o esta persona es elegida, o esta persona no es elegida. Pero si no atraemos o no tenemos un número suficiente de candidatos, pues ese proceso de selección va a estar cojeando, va a ser totalmente inadecuado. Va a ser muy pobre, digamos así, en coherencia, en ética, en justicia, en equidad, porque pues lógicamente no tenemos de dónde escoger, porque son muy poquitos los candidatos que se presentaron. Entonces, al mayor número de candidatos, pues entonces vamos a tener una buena opción de elección. Y una vez nosotros hemos atraído a un gran número de candidatos, porque aún todavía no son empleados de nosotros, pero sí es un gran número de candidatos que cumplen con ciertas características del cargo, vamos a retener a los empleados deseables. Entonces aquí nosotros ya podemos entrar a hablar de que ya se está haciendo el proceso de selección y que ya estamos de pronto tomando decisiones mucho más adecuadas de ese proceso de decisión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya han pasado el filtro muchos de ellos, entonces ya vamos a retener, vamos a tratar de ir filtrando aún todavía más a los que nos parecen más adecuados, más idóneos, ¿sí? Uno constantemente, todos los días, si hablamos de tomar decisiones, uno lo hace todo el tiempo. Uno dice, bueno, voy a coger Uber o voy a coger taxi, no voy a comer esto, voy a comer lo otro, voy a encontrarme con el amigo, no lo voy a hacer, ¿sí? Llamo o no llamo. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Y en esos procesos de selección, lo que hacen los gerentes de talento humano o las personas involucradas en talento humano es precisamente tomar decisiones. Pero se espera
que tomemos decisiones supremamente sanas y correctas para nosotros y para la empresa, ¿sí? Porque eso de la rotación, eso de volver a hacer un reclutamiento, pues como que no es bueno, no es sano. La empresa pierde tiempo y pierde dinero. ¿Pero por qué? Pues porque no hizo un buen o no inició haciendo un proceso de selección adecuado. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, de retener a la gente, es porque esas personas como que están cumpliendo con nuestros requisitos o los requisitos de la empresa. Y una vez los hemos retenido, pues lo que nosotros decimos es de que necesitamos motivar a la gente. Y a medida que la gente se sienta motivada en la organización, en la empresa, pues los empleados van a sentirse con pertenencia, van a sentirse con compromiso, van a sentirse deseosos de trabajar día tras día y eso pues les va a favorecer enormemente en la parte de su desempeño. Y a la empresa, pues lógicamente, va a repercutir también positivamente porque tiene gente muy dinámica, muy activa, muy creativa, muy innovadora. ¿Por qué? Porque la gente mete la mano allá y se mantienen motivados. Entonces, esa motivación es una de las partes más importantes de la gestión de recursos humanos porque es, aparte de que he contratado a personas idóneas, ahora lo que yo hago es retenerlas y las retengo pues motivándoles, manteniéndoles unos niveles motivacionales bastante grandes para todos, ¿sí? Entonces ellos no van a querer soltar ese trabajo porque realmente el clima laboral es exitoso. Luego, cuando hablamos nosotros de ayudar a que la gente crezca y se desarrolle dentro de la organización, pues no es otra cosa más de que la gente tenga opción de ascender en el cargo, de ascender en la empresa, de que tenga la posibilidad de capacitarse, de mejorar su condición laboral. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es ayudar a que la gente tenga como esas opciones de crecimiento personal y profesional. La gente, lógicamente, no se quiere quedar enclaustrada, la gente no se quiere quedar limitada, no se quiere quedar como encerrada en un solo cargo durante tantos años. Lo que la gente pretende es crecer, desarrollarse, y la empresa que mantiene motivada a la gente, que lo retiene con esa motivación y que además les brinda esa oportunidad de crecer en la empresa, pues va a ser gente que realmente va a estar supremamente comprometida. Diferente sería una empresa que realmente no flexibiliza su plantilla organizacional, sino que es totalmente estructurada y rígida y no es flexible. Entonces esas empresas pues como que siempre tienen a los mismos gerentes por tantos años y no evolucionan, tienen a los mismos supervisores por tantos años y no ascienden. Entonces pues la gente, claro, pues, ¿qué más hago yo acá? Sí, entonces pues realmente no dan esa oportunidad al empleado a crecer y a desarrollarse dentro de la organización. Esto es lo que hace, o los objetivos, o uno de los, o varios de los objetivos que tiene gestión de recursos humanos, ¿sí? Porque a la gente necesitamos pues hacerle su capacitación cuando sea necesario, necesitamos hacerle su evaluación del desempeño, necesitamos hacerle su bienestar organizacional, es decir, que tenga realmente una identidad con la empresa, que nosotros sepamos que si yo cargo con orgullo el eslogan, perdón, el logo de la empresa, pues entonces no me va a dar pena mostrarlo. Por ejemplo, mi alma mater, la Konrad Lorenz, donde yo soy egresado, ellos tienen una cultura organizacional bastante interesante. Y ellos, con toda esta cuestión de la pandemia, hicieron una actividad muy bonita y es de que pues no es mucho, pero es lo representativo del asunto, ¿no? Ellos
cogieron a todos los egresados de la universidad, independientemente del año, y les mandaron, o nos mandaron a cada uno de nosotros un tapabocas con el eslogan, perdón, con el logo de la universidad. ¿Sí? Entonces eso demuestra que la empresa tiene un posicionamiento muy claro y sabe cómo llegarnos a nosotros. Entonces, de esa manera, pues la gente mantiene una motivación, pero por los cielos, ¿sí? Y está confiando en la empresa de una manera abismal. Y eso es lo que hace la gestión de recursos humanos. Pero para lograr esto, para hacer una muy buena selección de personal, para hacer un muy buen reclutamiento, hay que empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? Que yo tengo que hacer el análisis del puesto de trabajo. Si yo no comienzo con esto, yo no sé a quién voy a seleccionar. O peor aún, voy a seleccionar a quien sea, ¿sí? Sin saber si realmente está cumpliendo con los requisitos que requiere la filosofía de la empresa, que requiere el trabajo mismo, que requiere la cultura organizacional. Entonces, tenemos que partir de esto, ¿sí? Ahora, en sus empresas, las que ustedes están creando, ¿sí? Es muy importante tener claro de que estos cargos que ustedes tienen que ir seleccionando, ¿sí? Tienen que hacerle el análisis del puesto. Si ustedes tienen la idea de que necesitan, no sé, 5 o 6 cargos diferentes jerárquicamente, pues entonces hay que hacerle el análisis del puesto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que nosotros, permítanme, me les adelanto un poquitico acá, porque lo que nosotros hacemos es, en esta o en una empresa, cualquiera que sea, lo que nosotros realmente necesitamos es entender de que una empresa que está totalmente organizada, ¿dónde está esto? Una empresa que está totalmente estructurada, organizada, que tiene un organigrama, pues entonces necesitamos establecerlo con claridad. Buscando, permítanmelo, trato de encontrar. Ok, acá está. Esto es lo que nos determina a nosotros que la organización es supremamente organizada, ¿sí? Estos organigramas nos ubican muy bien a cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos determinan cierta posición jerárquica, cierta ubicación dentro del cargo, ¿sí? Y no estaremos entonces como volando de un lado para otro porque no sabemos cuál es mi cargo. Por eso es importante hacer el análisis del cargo. Con base en esto, nosotros tenemos la posibilidad de calificar o hacer una evaluación del desempeño según el cargo que necesitamos evaluar. Pero teniendo esto, teniendo esta parte importante para la organización. Entonces, volviendo a esta parte que nosotros empezamos a hablar ahorita del análisis del cargo, del análisis del puesto de trabajo, este proceso consiste en describir y registrar el fin de un puesto de trabajo. ¿Para qué existe? ¿Cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus principales obligaciones y actividades? ¿Bajo qué condiciones las está llevando a cabo? O sea, esto hace referencia un poco a la parte ambiental también, o sea, la parte estructural, logística de la empresa en donde tiene que desempeñarse la persona.
bajo qué condiciones las está llevando a cabo esas tareas, qué conocimientos, habilidades y aptitudes son necesarias, aptitudes con P. Esto tiene que ver con las habilidades, con las destrezas. No tiene que ver con la personalidad, porque si fuese con los valores, con la personalidad, estaremos hablando de actitudes con C. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros que el análisis del puesto de trabajo es lo primero que debe tener una empresa para poder hacer un proceso de selección. Y en ese análisis del puesto, pues lógicamente vamos a describir el puesto de trabajo y vamos a tener claro también la especificación de los requisitos de ese puesto de trabajo. En el análisis del puesto hay que tener en cuenta que se desarrollan tres ocasiones. Cuando se crea la organización, como lo están haciendo ustedes, como ustedes están creando una empresa, entonces ustedes tienen que crear ese análisis del puesto. ¿Sí? Segundo, cuando se inicia un programa de análisis de puestos por primera vez. A veces cuando hacen las fusiones, cierran un área o la unifican con otra y eso hace que se requiera crear un nuevo cargo. Entonces, se hace ese análisis de puestos por primera vez. Entonces, allí lo que estamos es sentándonos un grupo de personas especializadas en ese tema que tienen que diseñar ese análisis de puestos de trabajo por primera vez. Cuando se crean los nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Que es lo que yo les estoy planteando. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganla. Alguna inquietud, algún aporte, por favor, háganlo, que pues es importante. Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos nosotros de ese análisis del puesto? ¿Sí? En este análisis del puesto, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, como manera de recoger información. ¿Sí? Métodos de observación. Consiste, acá como su nombre lo indica, en observar al trabajador desempeñando sus funciones en su puesto de manera directa y dinámica. O sea, hay un grupo de personas, hay un grupo de observadores que están observando a la gente que está haciendo su trabajo cotidiano. Pero lo están haciendo y es lo que hacen todos los días. Entonces, para que haya más exactitud, se sugiere de que no sea solamente un solo observador, sino que sean por lo menos 4. ¿Sí? Para que cada uno esté observando a la persona y de pronto si a mí se me pasó por alto algo, pues entonces la otra persona sí, de pronto sí lo hizo. O si a la otra persona se le pasó por lo alto algo, entonces de pronto a mí no se me pasó por lo alto y entonces yo puedo, he estado muy atento a eso. Entonces ahí vemos nosotros cómo el método de observación es una manera de recolectar información cuando hacemos o necesitamos hacer un análisis del puesto. También existen los métodos de cuestionarios. El trabajador deberá responder una serie de preguntas relacionadas con los conocimientos, habilidades, obligaciones y responsabilidades del puesto. Aquí a veces en estos cuestionarios se hacen preguntas abiertas o se hacen preguntas de selección múltiple. Lo importante es de que se diseñen cuestionarios que realmente aborden absolutamente todo de lo que tiene que ver con el análisis del puesto que estamos observando. ¿Sí? El método de la entrevista se trata de mantener una conversación con el ocupante del puesto que se desea analizar. Entonces, vamos a hablar con él de una manera mucho más, pues, un poco informal, en donde se habla de las tareas, qué es lo que tiene que hacer cotidianamente, cuáles son sus obligaciones, qué estudios ha realizado la persona, el tipo de experiencia, responsabilidades y condiciones laborales que de pronto se
utilizan en ese análisis del puesto o en ese puesto de trabajo que se está analizando. Es muy importante entender de que yo puedo utilizar cualquiera de estos métodos de análisis del cargo, o por el contrario, yo puedo hacer como una aplicación de métodos mixtos, ¿no? Yo puedo utilizar el método de observación, puedo utilizar el método de cuestionario, o puedo utilizar la entrevista, ¿sí? Puede ser entrevista y observación, o observación y cuestionario, o cuestionario y entrevista. La idea es de que tengamos como un buen número de métodos para poder entender qué es lo que pasa. Y hay otro que es el método para describir sus actividades cotidianas, que es lo que llaman las bitácoras, diarios o bitácoras. Se trataría de un registro que el trabajador lleva a intervalos regulares, días, semanas, de las actividades o tareas que realiza. Entonces realmente se le dice a la persona que diligencie un registro, que llene un registro de todo lo que hace y lo puede hacer día de por medio, ¿sí? Pero tiene que ser muy juicioso en ese diario, en esa bitácora, para que no queden sin analizarse muchas cosas. Por eso es importante que no solamente se seleccione un método para recolectar esta información, sino que se haga de una manera mixta. Eso nos va a ayudar enormemente. Luego hay un grupo de expertos. Ese grupo de expertos es el que está asociado a las personas que son especialistas, que normalmente son trabajadores o supervisores, pero saben qué es lo que se hace en esa carga. Son muy experimentados. Entonces, en ese análisis del puesto, con grupo de expertos, pues también se sale ganando con respecto a lo que elaboramos en el análisis del puesto, ¿sí? De hecho, estas personas que son los expertos, prácticamente son los que firman, porque hay que firmar cuando se reunieron, que aprobaron, entonces cuál es el código del trabajo, cuál es el nivel jerárquico del puesto, a qué dependencia, a qué departamento pertenece, bueno, una gran cantidad de cosas que son importantes allí, ¿sí? Entonces, esos grupos de expertos, una vez han realizado todo ese análisis y logran concluir, entonces colocan la fecha, colocan el lugar y colocan a 2 o 4 personas que firmen esa aprobación. Entonces, con base en eso, se logra hacer el análisis del puesto. En la descripción del cargo, es el resultado de análisis del puesto, es decir, es el documento que recoge la información, tareas, obligaciones y responsabilidades. Fíjense que este documento lo debe tener toda empresa y todas las empresas en su área de talento humano deben desarrollar precisamente esto y deben de tenerlo. ¿Por qué? Pues porque es que cuando a mí algún área, algún departamento me solicita, porque hay una vacante, porque resulta que alguien se casó y se fue para otro país, entonces esa vacante quedó sola, ¿sí? Quedó vacía, desocupada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el gerente de X departamento? Entonces hace un memorando o una carta o lo envía por correo interno y dice, necesito que me seleccionen una persona para el cargo de mercadeo, ¿sí? O como psicólogo del consumidor, ¿sí? Entonces, ahí lo que se determina es de que con este documento llega esa carta, entonces yo busco en el sistema de donde están todos los análisis del cargo y yo busco qué es lo que nos están pidiendo. Y si no está, pues entonces hay que pasar la novedad y decir, no, mire, este cargo hay que crearlo. Ese análisis del cargo hay que crearlo. Entonces, pues fíjense que realmente es una gran responsabilidad. Y lo que yo les decía al comienzo, solamente con este análisis del cargo, yo voy a tener buenos resultados en los procesos de selección.
porque si no, voy a atraer a un gran número de candidatos, pero no me sirve ninguno, porque es que seleccionamos y resultó que este no sabe matemáticas, que este no sabe de diseño, que este no sabe de creatividad. Entonces, lo que se hace es contratar a gente que no tiene conocimiento de absolutamente nada de lo que requiere el cargo. Entonces, por eso ese documento tiene que estar siempre actualizado, ¿sí? No se puede dejar de lado, ¿sí? Y es la única manera que nos permite a nosotros obtener buenos resultados. Dice que no existe una manera única para redactarlo, aunque generalmente se suele tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. La identificación del puesto, ¿sí? Es donde se recoge la información necesaria para localizar el puesto en la organización. Por eso quería yo mostrarles el organigrama, en donde está el área, el departamento, el ocupante, quién es el superior jerárquico, o de quién depende él, o si esta persona tiene mando sobre algunas otras personas. Entonces ahí vemos nosotros que estamos en la descripción del cargo, haciendo como primera medida la identificación del puesto. Luego hacemos la descripción del cargo, resumen del puesto, contiene la misión del puesto y cuáles son los resultados esperados, así como las funciones desempeñadas. ¿Bien? Entonces, ahí vemos nosotros que dentro de estos aspectos fundamentales, para redactarlo, se tiene que tener de todos modos la identificación del puesto, el resumen del puesto y por último, en esa descripción de cargo, necesitamos especificar muy bien las funciones y las responsabilidades. Incluye lo que hay que hacer en el puesto, cómo se hace y por qué se hace, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta descripción del cargo, aquí está la identificación del puesto, está la misión del puesto y están las funciones del puesto. Entonces, fíjense cómo se está colocando datos muy importantes. Y esto nos ayuda a nosotros a que la persona no esté volando por ahí en la empresa porque no saben dónde ubicarse. No sabe si depende de mercadeo o no sabe si depende de talento humano o no sabe si depende de contabilidad o no sabe de quién depende. Entonces acá nosotros decimos que es una unidad orgánica de finanzas, trabaja en cajas, ¿sí? Denominación del cargo es un cargo administrativo, nombre del puesto encargado de cobranza y atención al cliente. Si estamos hablando de cajas, es la persona que recibe lo que está comprando la gente, entonces recibe el dinero, ¿sí? Un grupo ocupacional, necesitamos que sea un técnico